Shalom, hermanos. Eh, Les pido que ubicarnos en el libro de Números, capítulo 8. Vamos a escudriñar un poco porque es algo extensa la parashat de Bejalotja, si no estoy mal se pronuncia así, que significa cuando levantes. Y esta porción de la escritura pues nos narra bastantes sucesos. Y entremencionamos como la consagración de los levitas para el sacerdocio, la petición de un grupo de personas que no pudieron celebrar Pesaj y piden a Dios pues la oportunidad, piden la oportunidad a Dios de poder celebrar Pesaj en una fecha diferente a la que había designado Dios originalmente, pues que tenían unas condiciones de inmundicia porque estaban librando batallas y entonces no estaban apropiadamente aptos para celebrar Pesaj para la fecha designada. Entonces Dios les da una solución a aquellos de que en el segundo mes, en el 14 de Nisan, ellos podrían hacer lo mismo. También se nos menciona la parte de las trompetas de plata que le pidió Dios a Moisés que le pidió Dios a Moisés, sí, que hiciera para hacer comunicaciones al pueblo. También está la parte de la queja del pueblo de Israel frente a que no podían comer, no tenían las posibilidades de comer carne ahí en el desierto y su respectivo juicio que pasa con respecto a ellos por esa queja y la enfermedad que afectó a Miriam, la hermana de Moisés Aarón. Entonces, si bien hay varios sucesos, no los vamos a tratar todos hoy, pero sí algunos. Pero antes de eso quisiera de pronto hacer una contextualización del libro donde estamos, que estamos leyendo, porque nunca está de más analizar todo el contexto histórico, gramático, en donde se desenvuelven las escrituras. Entonces, como antesala quisiera poner que, o sea, el libro de Números, que es el título que nosotros tenemos ahora mismo en español, fue un poco diferente al título que se le dio en los tiempos de antes. Y el nombre, uno de los nombres más comunes que tenía era En el desierto. Y ciertamente es un poquito adecuado frente a las cosas. ¿Por qué? Porque como dice en Números capítulo 1, versículo 1, no lo busquen, yo lo voy a leer para ustedes, dice: habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces, empieza este libro y nos empieza contextualizando de que los sucesos o las narrativas que podemos encontrar a continuación sucedieron ya un año después de haber salido de la tierra de Egipto. Y en este suceso ya había pasado por lo menos lo que de pronto en otras partes se conoce como el decálogo, o ese momento en que el Señor ordena los 10 mandamientos. Ya ese suceso había sucedido. Ya estamos un año después nuevamente. Entonces ya el pueblo sabía de los prodigios y milagros que había hecho Dios para sacar la tierra de Egipto, ¿ya? Y que Dios tenía un plan para ellos que no solo era para ellos, sino de alguna manera también es para nosotros. Entonces, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, no lo busquen, yo se los leo porque lo hemos estado recordando constantemente porque es necesario tenerlo en cuenta, y es: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, un pueblo prototipo, hemos mencionado un pueblo distinto a las demás naciones que estaban a su alrededor y que en particular iba a estar lleno de sacerdotes y reyes. Entonces, dado esto, hay una instrucción bastante peculiar que da Dios con respecto al pueblo recién salido, que es que le iba a llevar a la tierra prometida, pero por un camino
que no era necesariamente el más óptimo. Vamos a recordar eso. Quien puede leerme Éxodo capítulo 13, del 17 al 18. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Quien lo pueda leer para nosotros. Pero no al mismo tiempo. Bueno. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque les dijo Dios, ¿para qué no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto? Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Listo. Sí. No, si estoy bien, gracias, hermano. Entonces, si puede ver que recién salido está la tierra, que estaba allí, por decirlo así, más cerca, era la tierra de los filisteos. Y dice Dios, no van a coger por ahí, no sea que vayan ahí, tengan miedo y tengan miedo y digan en sus corazones que volvámonos atrás o volvámonos a Egipto o volvámonos donde estábamos antes en esclavitud. Y ese no es el plan de Dios, porque el plan de Dios era que fueran un pueblo libre de esclavitud y de opresión de Egipto. Y cosas pasan que la tierra que se encuentra es la de los filisteos, con los cuales, recordemos, tuvieron conflicto después, tuvieron los conflictos en los tiempos del rey David, tuvieron conflictos creo que también en los tiempos del rey Salomón, y hasta el día de hoy siguen teniendo conflictos con todos ellos. Ahora, si bien, o sea, pareciera que una caminata en el desierto no es aparentemente la más agradable, ¿ya? Pero si bien Dios obra en nuestras vidas con ciertos designios, pero todo es para bien. Y es bueno que recordemos eso, que así como el pueblo de Israel atravesó en el desierto y aparentemente no había nada, ese peregrinaje siempre tenía un objetivo. Y así también puede pasar en nuestras vidas, que pues tengamos una situación difícil, siempre debemos estar confiando en el Señor, de que el Señor de alguna manera nos guíe entre todas esas pruebas. Si no, recordemos lo que dice Romanos 8, versículo 28, se los leo para ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que Dios pone a nosotros, si nos dio a conocer a Cristo, si hemos creído en Él como Señor y Salvador, pues nos estamos asegurando que vamos a tener la vida aquí terrenal asegurada, pero sí la venidera. Sin embargo, acá, a pesar de los conflictos y problemas que pueden haber, pues Dios siempre va a estar ahí para sustentarnos. Recordemos también el libro de Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 4, quien lo pueda leer para todos nosotros. Capítulo 1. Versículos 2 al 4. Entonces mira lo que dice. Hermanos, teman por sumo gozo que cuando se hallen en diversas pruebas y sobre todo aquellas que van en pos o por causa del evangelio, es decir, de seguir al Señor. O sea, si tienen conflictos y problemas por eso, o sea, hállense en gozo, o sea, tengan por seguro que están haciendo el bien. Tengan por seguro, estar seguros de que Dios de alguna manera los va a respaldar. Ya. Entonces el hecho de pasar por pruebas no necesariamente es malo. Dios a veces las utiliza para formar nuestro carácter. Entonces, y ahora la ruta que
que estaban tomando. Sabemos que después, por culpa del mismo pueblo, terminan pecando y Dios los pone en peregrinaje aún más tiempo del que tenía programado. Con todo y eso, Dios siempre dice que, o sea, que el Señor cumple sus promesas. Y la idea es que Él les había prometido, ustedes van a ir a habitar la tierra de Canaán. Entonces, no solamente forma el carácter, sino que de alguna manera el Señor muestra cómo va a cumplir sus promesas y eso lo podemos ver en los libros que siguen después. Por ejemplo, vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Yo voy a leer para ustedes. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, los pone atrás, saca a su pueblo de Egipto, los pone a través de un peregrinaje, todo para formar su carácter, todo para que vean de que en realidad quien les da el sostenimiento a ellos es Él. Y así como ellos también a nosotros, a nuestras vidas. Entonces, y ahora recordemos que el libro de Deuteronomio está puesto en un punto histórico donde ya ellos iban a habitar la tierra prometida, donde iban a librar una serie de batallas para expulsar a esas naciones que estaban ahí, porque así había sido el designio de Dios, de que esas tribus que estaban allí no merecían esas tierras y ahí la iban a habitar por su pueblo. Entonces, y la aclaración que le da el Señor, mira que, o sea, no lo menciona allí, pero sí en otros pasajes, mira que tu calzado en todos estos años de peregrinaje no se ha desgastado, tu ropa tampoco ha envejecido. Y con todo eso yo te di comida que tú ni tus padres conocían. O sea, yo soy el que te he mantenido. Y no porque Israel fuera un pueblo bonito sin merecer, sino porque así ha sido el designio de Dios y el amor de Él para con ellos. Y así como es el amor de Él para con ellos, también es para nosotros. Entonces, para que recordemos que de alguna manera el Señor utiliza pruebas, pero con todo y eso, Dios nos las usa para formar carácter y pues que sigamos persistiendo de que lo que el Señor promete, Él va a cumplir. Ahora, retomando ya la porción de las Escrituras y ya sabiendo que los subsecuentes para allá, de referente a este libro, van a referir bastante a hechos que pasaron después de que ya habían salido un año después de la tierra de Egipto. Quisiera que nos enfocáramos o viéramos esta porción de la inauguración de los levitas para el servicio del Señor. Dice en Números capítulo 8, versículo 5. También el Señor habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerán a Aarón los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Señor. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas.
Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Ahora vamos a mencionar o a resaltar un par de detalles de esta sección, que dice que de alguna manera esta inauguración incluía un sacrificio para que los levitas pudieran servir a Dios en el tabernáculo. Es decir, dicho de otra manera, estamos destituidos todos de la gloria de Dios. Sobre nosotros está el pecado, pero iba a haber alguien, en este caso lo están representando con un animalito, que iba a tomar esas culpas para nosotros tener acceso a ese tabernáculo o básicamente comunión o cercanía con Dios. Cosa que no está en nuestra fortaleza. Entonces estos sacrificios para decirle a alguien iba a tomar ese lugar del pecado y nosotros íbamos a tener paz para con Dios, que sabemos que ese sacrificio solo era posible en Yeshua. Ahora, hay otros dos elementos que pasa específicamente sobre los levitas, que dice, rocía agua sobre ellos y pasa navaja sobre todo su cuerpo. Yo les quiero invitar a pensar, ¿qué se le ocurre a usted cuando está una persona encima con mucha agua o empapada y sin ninguna clase de cabello? ¿A qué figura le recuerdo a usted esas dos características? Bebé. Exactamente. Un bebé recién nacido, como ya vimos acá en estos últimos días, pues no tiene cabello o tiene muy poquito y saliendo pues del vientre de la madre, pues sale todo húmedo. Ya. Entonces, para que recordemos a dónde apunta esto, miremos las palabras del Señor, de Yeshua, en Juan capítulo 3, versículo 3. Que es cuando Nicodemo se le acerca a él, el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, básicamente la invitación es para acercarse a servir a Dios o para estar en comunión otra vez con Él, hay que nacer de nuevo. Y estos procedimientos de los levitas de rasurarse o estar completamente rasurado y que se lo rociaban en agua, era sinónimo o era símbolo de que ellos estaban naciendo de nuevo para Dios. Ya. Y ahora, ¿esto es solo para ellos? No. Todos nosotros estamos incluidos, puesto que el Señor nos dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ah, bueno, pero es que solo ellos, porque ellos eran levitas, ¿no? Esa invitación es para todos, como ya me leímos. Ustedes me serán un reino de reyes y sacerdotes. También nos recuerda en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, yo lo leo para ustedes, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿qué hacían los levitas? Esto que está ahí, anunciar las virtudes de quién? De Dios. En este caso, entre sus virtudes estaba su ley que nos está dando a nosotros. Entonces, esta instrucción otra vez de nacer del agua del Espíritu o de volver a tener comunión con Dios es un mandato para todos. Eso de predicar, anunciar las verdades, anunciar la palabra de Dios es un mandato para todos. No solo para este servidor que está aquí o para los otros pastores que están en otras iglesias, sino de todos. Porque a todos nos ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando se iba? Id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Id y haced discípulos y bautícelos. Entonces es un mandato que como tal es para todos. Ahora, la pregunta que hay que hacerse a veces es, bueno,
hemos nacido de nuevo, de verdad somos parte de ese linaje real que menciona el Señor, y hacer este tipo de ejercicio en nosotros mismos no, no está diciendo que somos excluyentes o que de alguna manera, no, es que yo soy más santo que tú, algo por el estilo. Es un ejercicio normal y que de alguna manera el Señor exhorta a nosotros mismos, nos exhorta a esto. En 2 Corintios, capítulo 13, 2 Corintios, capítulo 13, leo para ustedes en el versículo 5. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua HaMashiach está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. O sea, miren que Pablo aquí está hablando no a unos desconocidos, está hablando a toda la iglesia, puesto quien pesa los corazones es Dios. Es decir, nosotros no sabemos qué hay dentro del corazón de una persona, eso solo lo sabe Dios y a veces la persona. Y esta exhortación no viene solo de ahora. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 y 41. Quien los pueda leer en voz alta. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Levantemos nuestros corazones, manos a Dios. O sea, es lo que dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Es decir, es una exhortación, nuevamente es un ánimo a meditemos con Dios y pidámosle, o sea, cómo estamos nosotros mismos o cómo es nuestra posición frente a Él. Entonces, todo esto es para ver si en verdad estamos obrando en virtud de la justicia que Dios nos ha atribuido, o simplemente vivimos por nuestra propia carne. Y pues si no estamos seguros, de alguna manera podemos preguntar a Dios, que Él siempre va a responder. Leo para ustedes recordándolo en Mateo capítulo 7, en versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. Obviamente esto fue enfocado en un contexto, y el contexto era de cualquiera que busca, sienta arrepentimiento y quiera buscar salvación, pídasela a Dios, que Dios la da abundantemente y gratuitamente. Entonces, no, Dios es un Dios de respuesta, dicen por ahí, y es cierto, es cierto. Porque a pesar de que no está hablando, o sea, nuevamente, hombre, necesitamos comida y bebida, y a veces Él se lo recuerda, el Señor se lo recuerda, pero cuánto más en aleno de Dios, porque compartamos con Él el reino, el reino venidero. Ya. Y sabemos que aquel que está en Yeshua, aquel que lo ha reconocido como Señor y Salvador, la vida de esa persona por seguro tiene que cambiar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Leo para ustedes: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué implica esto? Que por la gracia del Señor, nosotros conocemos el perdón de los pecados, nos da restauración de vida, pero porque nuestras vidas han sido restauradas significa que tiene que haber un cambio obligatoriamente. Pues así como los levitas cambiaban y simbolizaban un nuevo nacimiento, así nosotros, creyendo en Cristo y sabiendo que Él murió por nuestros pecados, nuestra vida no puede permanecer de alguna manera igual como era antes. Ahora, estando pues en gracia con el Señor y comunión, es necesario saber que no podemos desechar la gracia de Dios así como así. Y este pasaje lo recuerda.
¿Por qué? Vamos a Números capítulo 11, versículo 4. Es un poco extenso, pero voy a leerlos. Voy a leer para ustedes. Números capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, cuando habla aquí de gente extranjera, recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no se fueron solamente Israel, hay algunos egipcios que también se sumaron a ese grupo. Pues viendo todos los prodigios y milagros, dijeron, no, pues si hay un Dios verdadero, debe ser el Dios de Israel, no hay ningún otro. Y en verdad yo he estado en tinieblas, en verdad yo he estado aquí sirviendo a otros dioses, y en verdad yo he estado bajo pecado. Yo mejor me voy con el pueblo de Israel y mejor dicho, con Dios mismo. Entonces dicen ellos, todos los que se quejaban, quien nos diera a comer carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, y lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, su sabor era como de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y Moisés dijo al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría el que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no vea mal, y que ya no vea mi mal. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, santificados para mañana y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos del Señor diciendo, quien nos diera a comer carne, ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y lloráis de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento de él y los ancianos de Israel. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro.
alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor el pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí suplantaron al pueblo codicioso. Entonces, es bastante extenso, pero hay bastante información pues valiosa que de alguna manera nos sirve para nosotros y para que también analicemos pues cómo actúa la persona cuando desecha la gracia de Dios. Primero que todo, gente extranjera se mezcló y tuvo un deseo con los hijos de Israel y también volvieron a llorar y dijeron, miren cómo la influencia de alguien que no ha vivido por Dios, una persona que no conoce a Dios, puede de alguna manera influir en la vida de uno. Por eso, o sea, está de más decir, pero ya sabemos, no os unáis en yugo, no se unan en yugo desigual. ¿Por qué? Porque de alguna manera la actitud del uno abruma al otro o nos termina impactando de alguna manera en nuestras vidas. Ya. Otra cuestión que se puede resaltar aquí era que de alguna manera ambos, a pesar de ser, por decirlo así, pueblo de Dios y el otro que no era, al final del relato se muestran cosas que, personas que tenían codicia y que no les importaba de alguna manera cumplir los deseos de la carne a pesar de estar en condición de esclavitud. ¿Cómo así? Porque es que cuando se enoja Dios no es porque la gente quisiera comer carne. Ese no es ¿cómo es el motivo por lo cual Dios se enoja. Sino que Dios se enoja, ¿por qué? Porque todos dicen en su corazón, ¿para qué salimos de Egipto si allá estábamos mejor? Eso es como decirle, ¿para qué me salí yo del mundo? Se vio tener una vida de pecado, pero a mí me gusta la vida como el pecado y eso no puede estar en nuestras vidas. Ya. Entonces, es necesario recordar que, hombre, sí, hay necesidades, hay gustos, sí, pero todo se puede dar conforme a la voluntad del Señor. Por ejemplo, mire que lo que recuerda Pablo a Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si nosotros empezamos a tener el amor por las cosas del mundo, automáticamente nos volvemos enemigos de Dios. Y esto es simplemente un vivo ejemplo. Y no es el único que redacta en las escrituras. Les menciono una lista. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú vendió su primogenitura, que era de alguna manera seguir la palabra de Dios a base de su padre Isaac, de seguir sus caminos, de confiar en el Dios viviente. ¿Qué hizo Esaú? Vendió esa primogenitura y la cambió por un plato de lentejas. O sea, hubo otro, el joven rico que no pudo seguir a Yeshua. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas y no las quería vender y no las quería dar. Simón el mago, aunque al final terminó haciendo bien, ¿qué dijo? Quería de alguna manera enriquecerse a punta de los milagros que le iba a permitir Dios, y eso es inconcebible, puesto que el Señor hacía milagros a través de los apóstoles por mero amor y por mera misericordia. Entonces, estando en el Señor, estando con Dios, si bien tenemos falta de algunas cosas, nadie dice que no, pero con todo eso no nos podemos decir y volver atrás y decir,
no, a mí me gusta el mundo porque tiene cosas mejores, porque eso es una envidia, eso, digo, eso es malo y eso es prácticamente una mentira de Satanás. Ahora, otro punto a analizar, cuando Moisés desea que todos profeticen. ¿Qué les dicen el Dad y Medad? Fueron a él y, no, fueron a Nun, a Josué, que dijo, y Josué le dijo a Moisés, impídeles que profeticen. Y Moisés le dice, ven acá, ¿cómo tienes celo por mí? ¿Tú por qué estás detrás de mi figura? ¿Cuánto yo quisiera que cada uno profetizara las palabras de Dios? Ya. Y este sentimiento, este sentir, no, nuevamente, eso permanece en todas las escrituras. Vamos a 1 Corintios, capítulos 14. 1 Corintios, capítulo 14, creo que el versículo 1, del 1 al 4, que lo pueda leer en voz alta. Gracias, hermano. Entonces, lo que está diciendo, procuren todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pues que el que habla, el que profetiza, edifica la iglesia. Entonces, hay que entender algo aquí. Cuando hablan de profetizar, en todos estos pasajes que hemos estado viendo, habla de la labor que hacían los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Hablar o dar mensajes o dar palabra de Dios al pueblo. Tiene que, yo sé que nosotros tenemos a veces otro significado que se entiende de profetizar automáticamente como mencionar actos o hechos que se van a dar en el futuro. Y no es así. O sea, la idea aquí es que todos, que ojalá que todos profetizaran o todos lleváramos palabra de Dios a todos. Exacto. 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 Y miren que ese pequeño problema, ese problema que tuvo Moisés, de alguna manera lo tuvo Pablo, porque en una de sus cartas, creo que en la misma de Corintios, dicen, unos dicen que son de Apolos, otros que son de Pablo y otros que son de Cristo. Y él dijo, ven acá, ¿qué clase de discusión es esta? Porque todos a la final somos del Señor y todos a la final estamos bajo el mismo estatus, ¿cuál? Redimidos y comprados por la sangre del Mesías. No, que eso sí. Exacto, entonces no es la idea de basarnos méritos en, exacto, sino en la obra que hace el Señor. Entonces, y esto nuevamente no es solo para ellos, sino también nosotros, es decir, cada uno, nuevamente, cada uno de nosotros debe llevar palabra de Dios a quien lo necesite, cada uno de nosotros debe llevar el Evangelio, a fin de que todos conozcan a Dios, así como nosotros le conocimos a Él. Y ahora, por último, para ir finalizando, está este pasaje o esta sección que habla sobre Miriam y la enfermedad que recayó en ella, en Números capítulo 12. Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. En Números capítulo 12, leo para ustedes desde el versículo 1. Sí, Números capítulo 12, desde el versículo 1 voy a leer para ustedes. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por... Sí, lo que pasa es que algunos dicen María, otros dicen Miriam, pero el nombre es el mismo. Miriam es en hebreo, exacto. Entonces dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés?
¿no ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan ustedes tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra Miriam. No voy a hacer un resumen de lo que viene. El Señor le da una lepra, una enfermedad de la piel a Miriam. Todos tres reconocen la falta. Moisés y Aarón interceden para que Miriam fuera sanada. Y el mandato del Señor es que salga ella afuera. Bendiciones. Ahora, ella sale afuera durante 7 días en lepra. Y luego el Señor la tortita, después que pasa ese tiempo, la sana y pues todo vuelve, por decirlo así, a la normalidad. Entonces, quisiera que recordemos esto. En Hebreos, pero ahora mismo no tengo el capítulo, qué pena. Leo para ustedes, creo que es el capítulo 3, y si no, pues me escuchan solamente. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mashiach, el Cristo, fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Obviamente tiene sus contextos, pero lo que hace el autor de la carta de los Hebreos es de alguna manera comparar las actividades que hace Moisés con Yeshua. Y es que el Señor, o sea, Moisés como figura de lo que había de acontecer después, como figura de Cristo, llevaba palabra de Dios al pueblo, llevaba instrucciones, era su mensajero, que a pesar de haber pecado, era fiel. Y era el que el Señor había designado a fin de que escucharan todos y que hicieran caso y obedecieran. Ya. Tanto así que en los hechos de su muerte Moisés habla de la figura de Cristo, que dice, profeta les mandará el Señor a ustedes. Y cualquiera que ¿cómo es? Que lo rechazara o no escuchara, va a ser cortado. Y ¿a dónde voy con esto? Que el Señor a veces designa profetas. De pronto en los tiempos de Moisés fue designado él, pero a veces tenemos personas al lado que también llevan palabra de Dios y es importante discernir y de alguna manera que si sabemos que es instrucción de Dios, pues hacer caso. Porque miren que con todo y predigio, ahora nosotros de pronto no estamos en los tiempos del Señor, que el Señor sanaba a vista de todo el mundo para que todo el mundo creyera. Con todo y eso había gente que decía, no, ese no puede ser el Mesías porque si no, tendría que estar siguiendo esto y esto que yo digo, que no necesariamente es palabra de Dios. Por ejemplo, mira lo que le pasaba a los fariseos en los tiempos del Mesías. Voy a leer para ustedes en Lucas 16, versículo 7. Lucas capítulo 16, versículo 7 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre,
que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Esto es un muy pequeño segmento de la analogía que pone el Mesías, Yeshua, frente a Lázaro, un pobre llamado Lázaro, y a un rico que mueren, que uno termina en el lago de fuego y azufre y el otro termina en el paraíso con Abraham. Entonces esta persona que está en el tormento dice, oye, yo tengo 5 hermanos, yo no quiero que ellos sufran. Por favor, envíales a alguien para que ellos sepan que este lugar es de tormento. Y yo, ¿cómo así? Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Si es así, que los oigan. O sea, es decir, con todo y que el Señor resucita a Lázaro, con todo y el Señor que sana enfermos, con todo y todas las obras que hace el Señor, los fariseos se negaban a comer, a escuchar. Y eran profetas designados con Dios, por Dios. Es decir, el Señor a veces utiliza personas nuevamente con un cargo fijo a fin de que nosotros escuchemos su palabra y la tengamos. ¿Ya? Y a veces pueden ser tan, de pronto, nosotros a veces lo podemos ignorar, puesto que hay otros hermanos en otras iglesias que van diciendo a viva voz, cosa que no es mentira, arrepiéntete, Cristo te ama. Y a veces lo hacen con un tono de pronto no tan casual, y a veces hasta eso es lo que uno considera uno exagerado, pero las palabras de ellos no dejan de ser ciertas. El Señor nos ama y a veces usa esos llamados así con gritos exaltados para coger conciencia de decir, oye, en verdad, si yo le he fallado a Dios, en verdad, hasta cierto punto, yo no he hecho lo que Dios ha demandado. Entonces, nuevamente, hermanos, esta sección final es para recordar que la exhortación a la obediencia y primeramente, así como aquellos ancianos profetizaban, así nosotros de alguna manera hacer lo mismo, anunciando el Evangelio a todas aquellas personas que no le conozcan. Vamos a orar para finalizar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, que nos has llamado a luz y a salvación y a esperanza viva, Señor, en el Mesías. Gracias, Padre, porque tú, en el cumplimiento de tus tiempos, Señor, mandaste a tu Hijo amado, Señor, a que resplandeciera tu luz, Padre Santo, en nuestras vidas, para no andar en esclavitud, en pecado, Señor, sino más bien sirviéndote a ti, como nuevas criaturas, Señor, alejadas del mundo y sirviéndote a ti. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre, no se la lleve el viento, sino más bien entre naturalmente en nuestro corazón y podamos seguir, Señor, profetizando y anunciando tus verdades, Padre, a fin de que todos te conozcan, Señor, y estemos todos en gozo, Señor, caminando contigo. Gracias, Padre, te pedimos que nos bendigas y nos guardes, Señor, y nos guíes. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén.